Al desatarse la Primera Guerra Mundial, numerosos jóvenes británicos se dirigieron al frente armados con dos elementos: un moderno fusil de repetición y una formación profundamente influenciada por las obras clásicas, especialmente la Ilíada de Homero. Esta epopeya, que ensalzaba el honor y el imperio, era parte fundamental del sistema educativo en todo el territorio británico. Desde las instituciones más prestigiosas hasta las más modestas escuelas rurales, el estudio de la literatura grecorromana constituía el pilar de la educación en el imperio más vasto que ha conocido la humanidad. Estos jóvenes habían crecido con la idea de que la guerra era gloriosa, considerándola como prueba definitiva de la hombría y el medio para dominar el mundo. Se les había inculcado que nada era más noble que lanzarse al combate, esgrimiendo un arma en nombre del monarca o la nación, con la firme convicción de que la divinidad respaldaba la corona. Desafortunadamente, la Primera Guerra Mundial distaba mucho de asemejarse a las legendarias batallas que los mayores y los políticos evocaban con tanto orgullo. Era un conflicto sin precedentes en la historia. Mientras que anteriormente los combatientes se enfrentaban cara a cara, cruzando espadas o disparando mosquetes a corta distancia, ahora, por primera vez, las innovaciones bélicas como tanques, ametralladoras e incluso aviones de combate podían aniquilar batallones enteros de forma impersonal. Los gases tóxicos como el cloro y el mostaza eran capaces de cegar, mutilar o matar a todos los presentes en un campo de batalla en cuestión de instantes. Los soldados dejaron de ser individuos con una misión para convertirse en autómatas deshumanizados por esta nueva tecnología. La cuestión de qué bando contaba con el favor divino pasó a segundo plano. De hecho, la pregunta más acuciante era si, en medio de tanta muerte y sufrimiento, existía siquiera algún dios. Cada promesa de una batalla gloriosa se hacía añicos bajo el fuego de las ametralladoras o se pudrió en las trincheras. Y no solo afectó a los británicos, la desilusión por las falsas promesas de un sistema obsoleto caló hondo tanto en las filas aliadas como en las filas enemigas. La literatura de la época reflejaba claramente este desencanto en los recuerdos atormentados de muchos personajes como Ernest Hemingway, en las descripciones de los horrores de las trincheras y la angustia mental de los soldados que retornaban en Sin novedad en el frente de Éric Maria Remarque, y en los estremecedores versos de Wilfred Owen sobre el campo de batalla como Himno para una juventud condenada, publicados póstumamente tras la muerte de Owen en combate en noviembre de 1918, apenas una semana antes de su armisticio. Una generación entera quedó desengañada por la falsedad que les habían vendido sobre la nobleza y la gloria de la guerra. Los supervivientes de las trincheras a menudo padecían lo que se denominaba shock de guerra, lo que actualmente conocemos como el trastorno de estrés postraumático. En verdad, solía considerarse como un defecto de carácter o un signo de debilidad moral. Quienes lo sufrían eran frecuentemente etiquetados como desviados sociales. En lugar de recibir un trato compasivo, muchos soldados traumatizados se enfrentaban a un dilema cruel: volver al frente o ser acusados de cobardía. Incluso existía el temor de que el impacto de un proyectil pudiese ser contagioso y que si un soldado se desorientaba, quedaba aturdido o era incapaz de obedecer órdenes al pie de la letra, otros podían seguir su ejemplo. Se creía que toda una batalla podía perderse si una sola persona flaqueaba y no mantenía la formación. Los veteranos que regresaban a casa emocionalmente destrozados eran vistos como débiles, carentes de valor o mentalmente perturbados. No encajaban en la imagen que los líderes querían proyectar a sus héroes de guerra, pues estos veteranos agotados por el combate contradecían la narrativa triunfalista que las maquinarias de relaciones públicas políticas habían vendido a la población. En algunos casos, estas víctimas llevaban vidas frágiles y ocultas, siendo objeto de una mezcla de curiosidad, temor y desprecio. Otros descubrieron que sus vidas en la guerra los habían alejado de las personas y lugares que antes consideraban su hogar, por lo que optaron por establecer comunidades prósperas con otros expatriados. Colectivamente acabaron siendo conocidos como la generación perdida, debido a sus dificultades para reintegrarse en una sociedad que se mostraba ingenua o incluso deliberadamente ignorante respecto a las luchas, interrogantes, dudas, abusos y horrores de la vida real que habían soportado. Y con todos los fragmentos destrozados del mundo que alguna vez creyeron conocer, esta generación perdida dio origen a un movimiento que hoy conocemos como el modernismo.
En la actualidad, numerosos cristianos y ex-cristianos se encuentran en una situación similar. Algunas personas atraviesan experiencias sumamente difíciles y emergen con una fe más profunda. Otras hallan a Dios en medio de la devastación, y hay quienes quedan profundamente impactados por la vida al constatar que la realidad no se ajusta a lo prometido, lo que les lleva a cuestionarse cómo dar sentido al mundo después de todo eso. Surge entonces la pregunta de cómo reintegrarse a la vida cuando el mundo que se creía conocer ha resultado fundamentalmente distinto, más sombrío, más caótico, menos seguro de aquello en lo que se basaban nuestras creencias. ¿Cómo encontrar el lugar propio en una comunidad de creyentes que reste importancia a las experiencias vividas? El impacto emocional no es consecuencia de la cobardía, sino de la exposición, de enfrentar repetidamente el trauma hasta que pasa factura. Cuando las personas íntegras se sienten rechazadas por la misma institución que inicialmente les proporcionó su base ética, es comprensible que busquen en el exterior una forma de dar sentido a sus vivencias. Es en este contexto donde empezamos a escuchar debates sobre la deconstrucción de la fe y el humanismo compasivo. Por lo general, el objetivo no es abandonar completamente la moralidad, sino descubrir cómo vivir de manera ética al margen de la estructura o red de apoyo de una religión organizada que los ha considerado equivocados, inferiores o dañados. La mayoría de las personas que se alejan del cristianismo formal no lo hacen para entregarse a un estilo de vida hedonista. Lo que buscan es descartar los aspectos de la religión creados por el hombre mientras se aferran a lo sagrado y lo divino. Aspirar a ser personas íntegras y los complejos culturales y los problemas de imagen de las iglesias modernas. Es como una depuración espiritual, en la que se prescinde del exceso, la inflación, el desorden innecesario y las trampas del materialismo para centrarse en lo esencial que realmente se necesita y aprecia para llevar una vida significativa y más enfocada. A pesar de las severas advertencias desde el púlpito y los medios cristianos sobre cristianismo posmoderno, donde todo es válido, la verdad carece de importancia y hasta la experiencia de Dios es cuestionable, la realidad es que la mayoría no estamos dispuestos a desechar todos los aspectos de la creencia. Nos asemejamos más a los modernistas posteriores de la Primera Guerra Mundial. Nuestra comprensión del mundo quedó irremediablemente alterada. No podemos regresar a la vida que una vez conocimos y fingir no haber experimentado todo lo que vivimos, pero tampoco estamos dispuestos a darle la espalda a Dios por completo. Estamos intentando recoger los fragmentos de nuestra fe y recomponerlos en una especie de mosaico que tenga sentido, que conserve los elementos fundamentales y las verdades sin replicar los viejos patrones que no resistieron la prueba. Esto no es una deconstrucción como han proclamado tantos apologistas alarmistas, es una reconstrucción. Estamos rescatando del fango pedazos de nuestra cosmovisión religiosa y reconstruyendo algo que se asemeje al cristianismo. Se requiere más fe para permanecer e intentar dar sentido a los fragmentos que simplemente alejarse de los escombros. Y cualquiera que insista en que una reconstrucción tan radical nunca respondería a la pregunta ¿qué haría Jesús? Evidentemente nunca han prestado atención a Mateo 5, donde Jesús repite 6 veces: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Sin importar cuán enérgicamente protesten los líderes religiosos o cuán firmemente lo rechazaran, Jesús no dudó en desmantelar y reensamblar las viejas estructuras y creencias distorsionadas presentes en su propio contexto cultural para dedicar un evangelio de amor y aceptación. Con mucha frecuencia nos aferramos a ideas religiosas sin cuestionarlas profundamente, más por un deseo de defender nuestra fe ante quienes dudan que por buscar una comprensión honesta y sincera de nuestras creencias. A menudo escuchamos que los caminos de Dios son misteriosos y que están más allá de nuestra comprensión, pero al mismo tiempo recurrimos a explicaciones simplistas y casi automáticas como el karma para justificar el sufrimiento humano. Es decir, cuando alguien experimenta dificultades rápidamente atribuimos estas a sus acciones pasadas, sin profundizar a las complejidades de la vida y la condición humana. Así, evitamos conversaciones incómodas y difíciles que podrían desafiar nuestra creencia más arraigada. Cuando buscamos crecer espiritualmente a partir de experiencias difíciles, a menudo tratamos de encontrar un significado profundo en cada suceso atribuyéndose a un plan divino. Aunque esto puede ser reconfortante, también puede llevarnos a culparnos innecesariamente por situaciones que están fuera de nuestro control. En ocasiones buscamos una razón para todo,
incluso cuando la respuesta más honesta es que algunas cosas simplemente suceden. Tenemos una arraigada necesidad de encontrarle significado a tales eventos con "esto sucedió porque Dios necesitaba que yo aprendiera X cosa". Se han utilizado las Sagradas Escrituras para justificar el sufrimiento humano y culpar a las víctimas, cuando en su lugar deberíamos reconocer que la vida puede ser injusta y que la bondad no garantiza una vida libre de dolor. Debemos librarnos de interpretaciones erróneas que nos alejan de una relación auténtica con Dios y buscar nuestra propia experiencia espiritual. Hay que aceptar que a la gente buena le suceden cosas malas y a la gente mala le suceden cosas buenas. Es justo este dilema tan antiguo como la tierra que hizo que Salomón, en su libro de Eclesiastés, intentara resolver por medio de una reflexión honesta y profunda. Y aunque luchó con esta idea afirmando una y otra vez todo es vanidad y aflicción de espíritu, y esto no es más que aferrarse al polvo, no logró resolverla, y a la única conclusión a la que llegó la podemos leer en el capítulo 12, versículo 13. El fin de todo este asunto que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Regresando a la generación perdida, muchos de nosotros hemos vivido una experiencia similar. Crecimos con una visión idealizada de la fe, donde la obediencia a Dios garantizaba una vida feliz y próspera. Equipados con versículos bíblicos y las enseñanzas de nuestros líderes religiosos, enfrentamos los desafíos de la vida con una confianza inquebrantable. Sin embargo, cuando la realidad no cumplió con nuestras expectativas, nos encontramos solos y heridos. Al regresar a nuestras comunidades de fe, descubrimos que nuestras experiencias no encajaban en la narrativa que se nos habían presentado. En lugar de encontrar apoyo e incomprensión, fuimos juzgados y etiquetados como aquellos que habían fallado en su fe. La guerra no solo deja heridas físicas, sino también profundas cicatrices emocionales. Los veteranos regresan de los campos de batalla con una visión del mundo completamente transformada, pero la sociedad a la que vuelven no está preparada para aceptar su nueva realidad. En lugar de reconocer el impacto devastador de la guerra, se culpa a los soldados por sus sufrimientos, ignorando la crueldad y la injusticia que han experimentado. No existía tal cosa como una generación perdida. Pensé que quizá estábamos dañados, pero maldita sea que sí estábamos perdidos, escribió Hemingway a su biógrafo reflexionando sobre su vida y la de sus contemporáneos. Llegó a la conclusión de que la generación perdida era un término que no aplicaba a todos. Según él, aquellos que sobrevivieron, aunque marcados por la experiencia, eran personas fuertes y resilientes. A pesar de carecer de una educación convencional, se sentía orgulloso de pertenecer a esta generación. Somos los sobrevivientes de una guerra espiritual, marcados por el dolor y la confusión. Aunque heridos y cansados, nuestra visión es más clara que nunca. Hemos dejado atrás antiguas creencias que nos resistieron la prueba de la realidad y buscamos algo más sólido y auténtico. Necesitamos una fe que no solo nos ofrezca respuestas fáciles, sino que nos permitan experimentar el amor, la compasión y la justicia de manera profunda y personal. Queremos una espiritualidad que nos permita cuestionar y desafiar a aquellos que pretenden imponer una visión limitada y restrictiva de la fe. La verdadera prueba de nuestra fe surge cuando las promesas bíblicas chocan con la realidad de nuestro sufrimiento. ¿En quién confiamos? ¿En las palabras de un libro o en la evidencia de nuestros sentidos? Es fácil ofrecer soluciones sencillas como tener más fe o orar más, pero la vida real es más compleja. A menudo ocultamos nuestras dudas y luchamos por miedo a ser juzgados o rechazados por nuestra comunidad religiosa. Pretendemos que nuestra ira y confusión no existen, temerosos de ser sermoneados o de que se nos impongan interpretaciones que no resuenan con nuestra experiencia. Las verdades que consideramos inmutables a menudo esconden una complejidad que tenemos que explorar. Al cuestionarlas, nos arriesgamos a ser aislados o juzgados por nuestra comunidad. La ironía es que la misma religión que predica la gracia y la misericordia parece castigar a aquellos que dudan o piensan de manera diferente. Al negar nuestras experiencias y sentimientos auténticos, socavan nuestra fe y nos alejan de una espiritualidad genuina. Cuando nuestra experiencia difiere de lo que la Biblia parece decirnos, solo hay tres opciones posibles. Número 1. La Biblia tiene razón, lo que significa que nuestras experiencias de algún modo están equivocadas. Número 2. Nuestra experiencia es correcta, lo que significa que la Biblia de alguna manera está equivocada. Y número 3. Nuestra comprensión o aplicación de la Biblia está de alguna manera fuera de lugar, lo que significa que tal vez necesitamos cambiar nuestra forma de pensar acerca de Dios. La segunda opción nos lleva a un extremo peligroso.
el rechazo a algo fundamental para el cristianismo, que es la palabra de Dios. La tercera opción, por otro lado, nos invita a reconocer nuestro límite y aceptar el misterio de la fe. Sin embargo, la aceptación no implica una rendición ciega. Al contrario, nos invita a una relación dinámica con Dios, donde la duda y la pregunta son parte esencial del crecimiento espiritual. De esta manera, podemos apreciar los matices y la complejidad de nuestra fe sin perder de vista el asombro y la maravilla. Lamentablemente, la respuesta más frecuente que encontramos en nuestros entornos religiosos es la de aferrarse rígidamente a la interpretación literal de la Biblia, sin dejar espacio para cuestionamientos. Si nuestras experiencias personales parecen contradecir las promesas bíblicas, la conclusión a la que se llega con frecuencia es que nuestra percepción de la realidad es errónea o que nosotros somos los que estamos equivocados y no la interpretación que se nos ha dado de las Escrituras. Jesús nos muestra a través de la Biblia que valoraba profundamente la comprensión personal de sus seguidores. En Mateo 16, cuando pregunta a sus discípulos quién creen que Él es, no busca una respuesta genérica o basada en la opinión de los otros. Le interesa lo que ellos pensaban, un pensamiento forjado a través de su experiencia directa con Él. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesús no impone una escuela de pensamiento que hicieron que los demás presentes dieran respuestas diferentes. Quería saber cómo la experiencia de caminar con Él había cambiado sus perspectivas y cómo verlo en acción les había ayudado a comprender a Dios plenamente. Cuando Pedro responde, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo», Jesús no lo reprende por llegar a una conclusión basada en su experiencia con lo divino, de tal manera que el Padre se lo haya revelado, sino que Jesús bendice a Pedro por su comprensión tan plena de él. Esta narración, junto con la declaración de Jesús, edificaré mi iglesia, demuestra de manera clara que nuestras vivencias personales son fundamentales para nuestra fe y nuestro testimonio. Dios otorga un valor inmenso a nuestras experiencias individuales con Él, incluso por encima de una adhesión ciega a las doctrinas establecidas. En otras palabras, nuestra relación y experiencia personal con Dios y lo que aprendemos a través de ellas son tan importantes como cualquier doctrina. Cuando intentamos forzar lo aplicado a las Escrituras a todas las situaciones, sin importar cuán inapropiadas sean, estamos ignorando la voz del Espíritu Santo en el presente. En lugar de escuchar su guía específica para nuestro momento y lugar, nos aferramos a textos escritos en un contexto y situaciones particulares. De esta manera, desvalorizamos las Escrituras y las convertimos en un ídolo, en lugar de utilizarlas como herramientas que Dios nos ha dado para interactuar con el mundo de manera inteligente y emocional. Si Dios nos ha dado el Espíritu Santo como nuestra guía, es evidente que quiere que utilicemos nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra razón para comprender el mundo que nos rodea. Al fin y al cabo, como Jesús nos dice en Juan 14:26, el Espíritu Santo nos enseña cosas nuevas y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Su papel es ayudarnos a unir nuestra experiencia personal con la verdad revelada en las Escrituras, creando así una fe viva y dinámica. El 21 de junio del 2001, Gran Bretaña erigió un monumento conmovedor en memoria de los soldados ejecutados por cobardía o diserción durante la Primera Guerra Mundial. Esta estatua, titulada Disparo al amanecer, honra a los aproximadamente 20.000 hombres juzgados por delitos capitales, de los cuales 3.000 fueron sentenciados a muerte y 346 fueron efectivamente ejecutados. La figura central representa a un joven soldado vendado y atado a una estaca a punto de ser fusilado. Este conmovedor retrato está inspirado en Herbert Burden, un adolescente que mintió sobre su edad para unirse al ejército y que fue ejecutado a los 17 años de edad. Alrededor de la estatua se alzan estacas con los nombres de todos los soldados que compartieron este trágico destino. Este monumento es un silencioso testimonio de la crueldad de una generación de líderes que, con una visión obsoleta de la guerra y el trauma, condenaron a muerte a jóvenes atemorizados y sufrientes, priorizando ideales y doctrinas por encima de la compasión humana. Estos líderes enviaron a hombres jóvenes al caldazo por delitos cometidos en medio del horror de la guerra. La iglesia Grace Community, bajo la dirección del reconocido pastor John MacArthur, se ha visto envuelta en una controversia que ha captado la atención de los medios estadounidenses. Esta controversia gira en torno a las cuestionables prácticas de disciplina pastoral, específicamente en el caso de Eileen Gray, quien fue excomulgada en el año 2002.
Aileen, madre de 2 hijos, buscó la ayuda de los ancianos de la iglesia tras sufrir violencia doméstica a manos de su esposo, David Gray, quien era un miembro activo del Ministerio de Enseñanza Infantil de la iglesia. En lugar de recibir protección que esperaba, Aileen fue excomulgada cuando decidió separarse de su marido. Tras no encontrar la ayuda que necesitaba en la iglesia, Aileen decidió anunciar los abusos ante las autoridades. Esta denuncia desencadenó una investigación policial que culminó en el año 2005 con la condena de David Gray a 20 años de prisión por violencia doméstica, abuso sexual y abuso a menores. Es importante destacar que el abuso de menores no había sido conocido previamente, sino que salió a la luz durante la investigación policial. El caso de Aileen Gray permaneció oculto durante años hasta que ella decidió hacer pública su historia una vez que sus hijos habían alcanzado la mayoría de edad. Esta revelación ha generado un intenso debate sobre el manejo de casos de abuso por parte de las instituciones religiosas, así como sobre la responsabilidad de los líderes eclesiásticos en la protección de las víctimas. La historia de Aileen Gray plantea serios interrogantes sobre la respuesta de la iglesia Grace Community ante una situación de violencia doméstica y abuso. La excomunión de Aileen, en lugar de ofrecer apoyo y protección, parece haber sido una respuesta punitiva que prioriza la preservación de la imagen de la iglesia por encima del bienestar de uno de sus miembros. El apologista Edgar Pacheco, en su libro Huyendo de Dios, dice lo siguiente: en uno o en otro caso, lamentablemente, se tiene en poco la experiencia de vida concreta de fe de los fieles, algo que es crucial para comprender cómo se vive la experiencia religiosa. En ocasiones, pareciera que teóricos y filósofos, en un afán de simplificar y clarificar las cosas, trabajan pensando en un estereotipo acerca de aquello en lo que consiste tener fe y sobre cómo es la vida de fe de una persona, olvidando indagar en la persona y lo que significa para ella creer o dejar de hacerlo. Por ello, escritos como el de Thomas More, La Noche Oscura, representa un acercamiento excelso a lo que es el desconcierto de ver la fe golpeteada y los estragos de la duda en grandes místicos, creyentes o pensadores. ¿No será por ello que algunos encuentran a Dios en el clamor de Unamuno más que en el argumento ontológico, en la agonía de Kierkegaard más que en el argumento cosmológico, y en el llanto de Agustín más que en la búsqueda histórica de la resurrección? Quizá en algún momento futuro nuestras iglesias reconozcan las múltiples formas en que han lastimado a aquellos que buscan consuelo y guía espiritual y expresen un sincero arrepentimiento por estos abusos, pero hasta que llegue ese día, debemos tomar las riendas de nuestra fe y buscar activamente nuestra salvación. Cuando nos sentimos aislados, juzgados o avergonzados por seguir un camino espiritual que no se ajusta a las normas establecidas o por experimentar una fatiga espiritual que va más allá de las soluciones rápidas y genéricas, debemos por lo menos recordar las palabras de Filipenses 2, 12 y 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más allá de mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Nuestro mundo parece volcarse completamente cuando nos encontramos en situaciones donde parece que nos ocupamos más por las respuestas de Dios que Él mismo. El detective Warner Wallace explica en uno de sus videos en su canal de YouTube el cómo las oraciones nunca se quedan sin una respuesta. No existen oraciones sin respuesta, dice Wallace. Simplemente hay sí, no y ahora no. Pero cualquiera que alguna vez haya pedido a Dios entre lágrimas y quebrantamiento y solo haya escuchado grillos a cambio, esto no es nada tranquilizador. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 11: ¿hay alguno entre vosotros que, si su hijo le pide un pescado, le dé una serpiente en lugar de un pescado? ¿O si el niño pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A expensas de esto, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a un punto en el que estaríamos contentos con una serpiente o un escorpión sin otra razón que demostrar que Dios al menos estaba reconociendo nuestra oración en lugar de mandarlas a la carpeta de spam celestial? Con frecuencia parece que solo somos capaces de reconocer la intervención divina en retrospectiva, como si todas las evidencias de que Dios obra en nuestra vida solo se hicieran visibles al final de nuestra historia. Es en este punto cuando podemos identificar claramente los momentos en que Dios estuvo presente y activo. Sin embargo, el desafío radica en que mientras vivamos nuestras vidas, no conocemos el desenlace final.
No podemos anticipar las conclusiones morales de nuestra historia de la misma manera que anticipamos el final de una historia bíblica, donde ya conocemos el sufrimiento y la espera de liberación. La falta de resolución o incluso la ausencia de mejora puede generar la sensación de que Dios es indiferente a nuestro dolor, especialmente cuando las escrituras, los sermones y las historias de otros parecen repletas de evidencia de su intervención. Ante esta aparente indiferencia divina y la imposibilidad de ver el panorama completo, surge la siguiente pregunta: ¿cómo podemos mantener la fe cuando todo lo que percibimos es nuestro sufrimiento y no el bien mayor que se nos ha prometido? En Lucas 10 se nos presenta la historia de dos hermanas: Marta, la anfitriona diligente que se ocupa de atender a los invitados, y María, quien prefiere sentarse a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Abrumada por las tareas, Marta expresa su frustración al Señor, cuestionando por qué María no lo ayuda. Jesús, con gentileza, le recuerda a Marta que María ha escogido la mejor parte. Esta historia suele presentarse como una reprimenda por quedar tan atrapados en el ajetreo y el bullicio de la vida que olvidamos la belleza de simplemente sentarnos a escuchar a Dios, pero también nos da una lección de mayor trascendencia, a saber, cómo podemos responder cuando nos sentimos tan ignorados o despreciados que debemos llamar la atención de Dios sobre nuestra difícil situación. Al analizar detenidamente el lenguaje empleado en la historia de Marta y María, encontramos detalles que enriquecen nuestra comprensión de la interacción entre ambas hermanas con Jesús. La palabra griega diaconía, traducida comúnmente como tareas en el relato de Lucas 10, posee un significado más profundo. Este término, que aparece en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, se vincula con conceptos como ministerio y atención a las necesidades de los demás. Es importante destacar que en este pasaje específico, diaconía no se refiere exclusivamente a las labores domésticas, sino a un servicio más amplio y significativo. Esta elección lexical resulta reveladora, pues sugiere que las ocupaciones de Marta trascendían las simples tareas domésticas rutinarias. Sus actividades, aunque no se detallan explícitamente en el texto, podrían estar relacionadas con la hospitalidad, el cuidado de los demás o incluso con algún tipo de servicio comunitario. La idea subyacente es que Marta estaba comprometida con una labor demandante, muy probablemente una labor de diaconado, aunque ella no fuese diaconisa. Si sus tareas eran un ministerio, un servicio importante para la comunidad, entonces la aparente indiferencia de Dios ante su esfuerzo resulta aún más dolorosa. La idea de que Dios no valore o reconozca el trabajo que realizamos en su nombre puede generar un profundo sentimiento de desánimo y cuestionamiento de nuestra fe. Lo más significativo de la queja de Marta es que su frustración radica principalmente en la percepción de que Jesús no reconoce el esfuerzo que ella ha invertido en servirlo. Su exclamación inicial, dirigida directamente a Jesús, evidencia esa preocupación. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado hacer todo el trabajo yo sola? Es evidente que Marta no se siente valorada por Jesús, quien parece no percatarse del sacrificio que ella está haciendo. Si bien la falta de colaboración de María es detonante en la situación, lo que verdaderamente exaspera a Marta es la aparente indiferencia de Jesús ante su servicio. La respuesta de Jesús a Marta es todavía más reveladora. No solo valida la elección de María de sentarse a sus pies en adoración, sino que también revela una profunda comprensión de la naturaleza humana y una compasión hacia las luchas de Marta. A diferencia de sus encuentros con los fariseos, en los que Jesús los confronta directamente por su hipocresía, su respuesta a Marta es notablemente suave y comprensiva. Jesús no la reprende por su tono o su actitud, sino que reconoce con empatía su estado de inquietud o disgusto. Jesús no le grita, ¡ay de vosotros que reprendéis al Hijo del Hombre! O incluso, ¡mujer, revisa tu tono! Al repetir su nombre con ternura y señalar su distracción, Jesús valida sus sentimientos sin juzgarla. Esta respuesta de Jesús es un modelo de cómo podemos responder a quienes expresan esa frustración o decepción hacia Dios, ofreciendo consuelo en lugar de condena. Este pasaje nos muestra diversas realidades. Una conclusión evidente es que a veces incluso los servicios que realizamos para el reino de Dios pueden distanciarnos de Jesús si perdemos de vista el propósito principal de nuestro servicio. Sin embargo, más allá de esta enseñanza, la historia nos invita a profundizar en la experiencia humana y espiritual que viven Marta y María. Ambas mujeres nos muestran la importancia de estar presentes en el momento y de reconocer nuestras emociones más profundas en lugar de priorizar constantemente nuestras tareas y responsabilidades. La pregunta desesperada de Marta, Señor, ¿no te importa?, revela una necesidad genuina de conexión y validación. Jesús nos muestra que es totalmente válido expresar nuestras dudas, frustraciones y emociones más vulnerables ante Dios.
y que un compromiso auténtico con Él implica ser honestos con nosotros mismos y con Él. En lugar de presentarnos ante Dios con una fachada de perfección, debemos permitirnos ser humanos y reconocer que nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas, son parte integral de nuestra fe. Este motivo se repite en el relato de Marcos 4, donde encontramos a Jesús descansando en la popa de un barco, mientras él y sus discípulos navegaban por el mar de Galilea. Durante la travesía, una violenta tormenta amenaza con hundir la embarcación y los discípulos, aterrorizados, despiertan a Jesús exclamando: «Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo?». La respuesta de Jesús es contundente y llena de autoridad. Calma la tempestad con una sola palabra. Es interesante observar que tanto en esta ocasión como en la historia de Marta y María, Jesús se enfrenta a una pregunta esencialmente idéntica. «Señor, ¿no te importa?». En ambos casos, los discípulos expresan su angustia y desesperación, cuestionando la aparente indiferencia de Jesús ante su sufrimiento. Sin embargo, en lugar de condenarlos, Jesús responde con compasión y paciencia, demostrando una vez más que está profundamente interesado en el bienestar de sus seguidores. La primera acción de Jesús al despertar no es censurar a sus discípulos, sino que dirige su atención a la tormenta reprendiendo al viento. La acción de Jesús es la de amonestar o advertir. Cuando se vuelve hacia los discípulos atemorizados, Jesús no los reprende de la misma manera. El evangelista Marcos utiliza un verbo más sencillo que significa decir o responder. Esta diferencia en la elección de palabras es totalmente significativa. Jesús censura al viento, pero a quienes en medio del pánico le buscan su ayuda, no lo hace. La noción de un Dios indiferente resulta incompatible con las numerosas narraciones bíblicas que describen su ira, sus juicios y las calamidades que envía sobre aquellos que se oponen a Él. Si bien es cierto que a menudo se desaconseja confiar excesivamente en las emociones, especialmente en contextos religiosos, es igualmente erróneo sugerir que los sentimientos son inherentemente negativos o que deben reprimirse. Existen numerosos sermones cristianos que sirven como medios de propaganda para transmitir este mensaje. No puedes confiar en tus emociones, solo puedes confiar en Dios, implicando que las dos cosas de alguna manera se anulan entre sí. Las escrituras mismas afirman que el ser humano fue hecho a imagen de Dios, lo que implica que las emociones, como parte intrínseca de la experiencia humana, también tienen su origen en lo divino. Al experimentar emociones profundas como el miedo, el dolor o la frustración, podemos estar en realidad conectando con un aspecto de Dios que, aunque no siempre es evidente, está presente en nuestras vidas. Tal vez cuando Dios parece que no siente nada, en realidad nos está animando a sentirlo por nosotros mismos, a sentarnos con el miedo, el dolor o la frustración para descubrir otro aspecto del Todopoderoso. La agitación de Marta en sus servicios le había alejado de la esencia misma de su fe. Jesús, con su respuesta, la llevaba a reconectar con el motivo que la impulsaba a seguirlo. Los discípulos, a pesar de haber sido testigos de los poderosos milagros de Jesús, habían olvidado la magnitud de su divinidad. Al presenciar cómo Jesús calmó la tormenta con una sola palabra, experimentaron un profundo asombro y reconocieron la inmensidad de su poder. Su reacción refleja la transformación que experimentaron al comprender la verdadera naturaleza de Jesús. ¿Quién es, pues, este que hasta el viento y el mar obedece? Quizá en las profundidades de tu ser puede que persista una creencia innata en la existencia de un Dios que trasciende tus propias percepciones que no has reconocido del todo. La convicción de que Dios es quien dice ser, aunque tu imagen de Dios pueda diferir de las enseñanzas que has recibido, simplemente el hecho de cuestionar su presencia y de preguntar, Señor, ¿te importa?, revela un reconocimiento intuitivo de su existencia. Al encontrarnos frente a frente con el que es la fuente de toda autoridad, experimentamos una profunda indignación ante la injusticia que hemos sufrido. A pesar de haber cumplido con nuestras obligaciones, nos hemos visto afectados por los errores de quienes nos gobiernan, sufriendo las consecuencias una y otra vez. Esta situación, que se siente como un castigo inmerecido, contradice las promesas y las expectativas que habíamos albergado. Si te permites aceptar esa invitación divina de estar presente a explorar esta semilla de fe, podrías descubrir un nuevo camino hacia una relación más profunda y auténtica con Dios.